¿sí? Es cruzar es cruzar los elementos. Entonces colocaría acá abajo el 7 o cruzar las cargas. Acá coloco el 7 y acá colocaría el 2. Y entonces acá me quedó armado el compuesto. Entonces tendría el manganeso se repite en 2 veces y el oxígeno se repite en 7 veces. Ahí tendría ya el óxido cuando el manganeso trabaje con carga más 7. Y entonces la sugerencia era que copiara esta reacción más abajo para entrar a balancearla y le borrara las cargas. ¿Para qué vamos a borrar esos números? Para no tener tantos números en una sola ecuación, pero sería el mismo compuesto. Mire que el MN se repite 2 veces o el manganeso está 2 veces en esa molécula por cada 7 moléculas de oxígeno. Listo. Entonces ahí entraríamos a balancear la ecuación. Entonces la primera propuesta era el balanceo por tanteo. Entonces coloco un 1 en el compuesto que tenga mayor cantidad de elementos químicos. Entonces ahí coloqué mi 1 y ese 1 va a multiplicar al 2 del manganeso y al 7 del oxígeno. Entonces 1 por 2, 2. Me daría que a este lado harían 2 manganesos. Entonces para que sucediera eso al otro lado, coloco un 2. Para que 2 por un 1 quede acá, que no lo coloco, ¿sí? Me daría también 2 manganesos. Ahora, 1 por 7 me da 7. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 7? Entonces, como es incómodo trabajar con fraccionarios, más bien vuelvo y comienzo. Borro los números, por eso se llama balanceo al tanteo, porque uno va tanteando, a ver, va colocando números hasta que todo cuadre. Entonces, sigo por el 2. Y ahora 2 por 2 me daría 4 manganesos, entonces acá por ahí quería 4. Y acá 2 por 7, 2 por 7 me daría 14, ¿sí? Ahora, ¿por qué no me lo multiplico a 2 para que me dé 14? Pues 7. Entonces ahí la ecuación ya me quedó balanceada en qué? En números de átomos o en moles de átomos. Entonces acá tengo 4 moles o 4 átomos de manganeso y acá a este lado también tengo 4 átomos de manganeso. En los reactivos que son antes de la flecha y los productos que serían después de la flecha. Y acá 7 por 2 me daría 14 oxígenos y acá 2, este 2 por 7 me daría 14 oxígenos. Entonces ya los átomos o las moles de átomos, recuerde que en este mundo trabajamos es en moles de átomos, entonces quedó balanceada. Entonces vamos a hacer el balance de masa. Entonces multiplico este 4 por el peso atómico del manganeso. Y para esto entonces siempre hemos ido a buscar la tabla periódica o ustedes deben tenerla en su casa. Si no la tienen, pues para eso está esta herramienta. Y buscamos el peso atómico del manganeso. ¿Sí? Buscamos el peso atómico en la tabla periódica del manganeso. Nos dice que el manganeso tiene como peso atómico 54.9, aproximadamente 55. Recuerde que también lo aproximamos porque no trabajamos tan exacto. Entonces, 55 gramos pesa el manganeso, más 7 moles que tenemos de oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Entonces recuerde que el oxígeno, si fuéramos a la tabla periódica, pesa 15.99, aproximadamente 16. Y entonces ese 16 pesa, pero cada oxígeno solito. Pero como en la molécula de oxígeno hay 2 oxígenos, entonces multiplicamos ese 16 por 2. Entonces 16 por 2 nos daría 32 gramos. Eso debe ser igual a la masa de los productos, que en este caso hay 2 moles del producto por el peso molecular de este compuesto. Pero este compuesto está conformado por 2 manganesos y 7 oxígenos. Entonces decidimos la clase pasada que reemplazáramos eso para visualizar cómo se calculaba. Entonces, 55 gramos que pesa el manganeso, pero ¿cuántas veces está repetido? 2. Y eso más 16 veces que pesa el oxígeno, pero ¿cuántas veces se repite el oxígeno? ¿Cuántas veces se repite? Y eso está en la parte de abajo, 7 veces. Entonces, para yo calcular ese producto, o para calcular ese peso, entonces multiplicaría 55 por 2, que me da 110 gramos, ¿sí? Y le sumaría 16 por 7. 16 por 7 me da 70, 7 por 6, 48, y 70 más 48, 118, más o menos. Y ya lo sumo, entonces el peso molecular de ese compuesto me daría 228 gramos. Entonces este compuesto me da 228 gramos.
Y listo, me queda hacer las multiplicaciones y verificar el balance de masa. Entonces 4 por 55 me darían 220. 220 gramos, ¿quién aportó? Aportó el manganeso. Entonces lo coloco acá al lado para tener en cuenta que esa masa la aporta el manganeso. Más 7 por 32. Me daría 7 por 2, 14 y 7 por 3, 21. 210. 210 más 14 me darían 224. 224 gramos. ¿Que quién los aportó? El oxígeno. Y eso, si todo está bien y las multiplicaciones me quedaron bien hechas, debe dar igual a 2 por 228, que sería 440, 456 o 200, 500, o 456 gramos de dióxido o hectaóxido de dimanganeso, podríamos llamarlo, o un óxido de manganeso. Ahí quedaría entonces 224 más 220 no me da 456, entonces rectifico mis operaciones a ver si en alguna multiplicación me equivoqué. Entonces voy a rectificar por este método, voy a rectificar acá con la hoja de cálculo, voy a rectificar a ver en cuál me equivoqué. Vamos a mirar primero el peso molecular, si quedó malo, 55 por 2 más 16 por 6. El peso molecular del óxido de manganeso, por 7, perdón. Y entonces me da 222. Ah, acá es donde de pronto estaba el problema. 222 por 2 me da 200 o 444. El problema estaba en el cálculo del peso molecular. Ahora sí, 220 más 224 me daría 444. Y 444 gramos en los productos son iguales a 444 gramos en los reactivos. Entonces ahí está la ley de la conservación de la masa, la que propuso Lavoisier. Y esto será muy importante, entonces usted en moles debería mezclar 4 moles de manganeso más 7 moles de oxígeno, y eso le va a dar, si la reacción se da al 100% y todas las condiciones están dadas, le van a dar 2 moles de hectaóxido de dimanganeso, podríamos llamarlo también. O eso es en moles en química, o en gramos mezclaría 220 gramos de manganeso, que eso sí es más para nosotros en este mundo, más 224 gramos de oxígeno, y eso, si todo está bien, le va a dar 444 gramos de el óxido de manganeso. Lo último que queda por hacer del ejercicio sería clasificar el óxido. Entonces, como el oxígeno se mezcló con un metal, esto sería un óxido básico. Y eso sería todo. Ya vamos a ver después para qué aplicamos ese óxido básico. Y entonces ahí quedaría este ejercicio resuelto. ¿Cuál es el ejercicio? El MN o carga número 7. Ahora vamos a elegir otro, por ejemplo, que no hemos trabajado, el fósforo, y elijamos una carga par, en este caso 4. Entonces mire que el fósforo, como es un no metal, viene en pares, y entonces nuevamente vamos a copiarlo acá, o vamos a ver una de estas nuevas más bien, y entonces me dicen que el fósforo, que viene en parejas, porque es un no metal, más el oxígeno. Y ahora los voy a juntar los dos. Entonces, PO. Pero el P va a tener carga 4 y el oxígeno va a tener carga menos 2. Y entonces acá la sugerencia es que cuando este sea un número par, no vamos a hacer como ahora que cruzamos, sino que busco un número que multiplicado por este me dé este. Y entonces será muy fácil porque yo lo encuentro rápidamente, es el 2. Entonces lo coloco en la parte de abajo de la molécula. Entonces este óxido será el PO2, o el fósforo una vez y el oxígeno 2 veces. Entonces recuerde que la recomendación es que no haga todo el procedimiento acá, sino que vuelva y copie la reacción para que la tenga ordenada y ya borre las cargas. Ya sabe que la carga da 0. Y ahora sí, entre a hacer el resto de la ecuación, que sería balancear. Acá no se quedó ya la ecuación. Entonces observo que si coloco un 1, no me va a servir porque el fósforo se repite 2 veces. Entonces, de una vez, por mi tanteo, arrancaría por el número 2. Entonces, 2
por una que hay acá que no se coloca en química, me daría 2 fósforos. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 2? Pues 1. Y ahora acá, 2 por 2 sería 4, 4 oxígenos. Ah, entonces acá, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues 2. Y entonces ahí la ecuación me quedó balanceada en átomos o en moles. A este lado, o en los reactivos, hay 2 moles de fósforo o 2 átomos de fósforo y acá hay 2 átomos de fósforo. Al otro lado hay 4 átomos de oxígeno, acá 2 por 2 me daría 4 átomos de oxígeno. En moles o en átomos me quedó balanceada. Luego entonces haríamos el balance de masa. Entonces una mol que está al principio lo multiplicaría por el peso molecular del fósforo. Entonces nuevamente me voy a la tabla periódica y busco el fósforo. Me dice que pesa 30.9. 30.9 aproximadamente es 31, pero como el fósforo está 2 veces, 31 por 2 daría 62 gramos de fósforo, más 2, que es este 2 moles de oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno molecular pesa 32, eso debe ser igual a la cantidad de el peso de este multiplicado por las 2 moles, entonces 2 por el peso molecular de este. Entonces el fósforo pesa 31 y el oxígeno pesa 16, pero el oxígeno está 2 veces. 16 por 2 daría 32, 32 más 31 me daría 63, o sea que ese óxido pesa 63 gramos por cada mol. Obsérvese también que este peso molecular lo estamos trabajando como factor de conversión. Y eso nos permite, el peso molecular nos permite transformar desde moles a gramos o desde gramos, si lo invertimos desde gramos, cuando yo les dé gramos, nos permite transformar a moles. Y entonces simplemente sería multiplicar 1 por 62, pues sería 62 gramos de quién? De fósforo, si lo fuéramos a hacer estequiométricamente en nuestro laboratorio, más 2 por 32 daría 64 gramos de quién? De oxígeno, y eso va a dar 2 por 63, 2 por 63 me daría 126 gramos del óxido, en este caso del dióxido de fósforo, podría llamarse. Y noto que 62 más 64 pues me da 126, o sea que el balanceo me quedó bien hecho. 126 gramos serían iguales o equivalentes a 126 gramos. Recuerde que antes de la flecha están los reactivos y luego de la flecha están los productos. Lo último que me faltaría es clasificar el óxido. Y entonces, como esta vez el oxígeno se mezcló con un no metal que están acá, entonces sería un óxido básico. Ve, un óxido ácido. Entonces esto sería un óxido ácido. Y eso sería todo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces ahí tenemos los dos ejercicios por si ustedes le quieren tomar un pantallazo, aunque después, si el video grabó bien, les mando el video. Hagamos el último ejercicio para grabar y luego hacemos los demás. Entonces, hagamos, por ejemplo, el aluminio con carga 3. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, voy a abrir. Entonces, el aluminio se va a mezclar con el oxígeno. Y nuevamente, ¿cuál es el primer procedimiento? Pues junto los dos elementos, el aluminio con el oxígeno. Ya sé, y le pongo la carga al aluminio, que el aluminio va a tener carga 3. Y el oxígeno ya sabemos, o nos han dicho, que tiene carga -2. Como este número acá es impar, entonces ¿cuál será el truco? Cruzar las cargas. Pero los coloco sin el signo. Entonces acá coloco el 2, mire que cruzo, coloco el 2 del oxígeno y acá abajo coloco el 3 del aluminio, sin las cargas o sin los signos. Y entonces ya acá sería mucho más fácil. Borro las cargas y ya me quedó el compuesto listo. Entonces acá hago el balanceo.
Nuevamente el balanceo por tanteo, empiezo por el 1, noto de una vez que ese 1 no me va a servir porque 1 por 3 me daría 3 y acá tengo unas parejas de oxígeno, entonces lo borro y comienzo por el 2. 2 por 2, 4. Hay 4 aluminios y entonces acá coloco un 4. ¿Por qué? Porque acá hay un 1. 4 por 1 daría 4 aluminios. Luego sigo 2 por 3 me da 6. 6 oxígenos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Pues 3. Y entonces ahí quedó balanceado los reactivos y los productos en cantidades de elementos o moles de elementos. Acá hay 4 aluminios y acá habría 4 aluminios. Acá habría 6 oxígenos y acá 2 por 3 oxígenos me da 6. Entonces, en ambos lados tengo balanceados los elementos. Procedería a hacer el balance de masa. Entonces, 4, que es este número de moles, por el peso atómico del aluminio. Entonces, nuevamente, voy a la tabla periódica y busco el aluminio. Me dice que el aluminio pesa 26.9, aproximadamente 27. Entonces, acá lo multiplicaría por 27, más 3 por el peso atómico del oxígeno, 32. Y eso me debe dar igual a 2 moles que multiplica el peso atómico del dióxido o el óxido de aluminio. Y entonces lo calculamos acá. Eso sería el peso del aluminio, que lo acabo de consultar, 27, multiplicado, ya lo puedo hacer si quiero así, multiplicado por 2, más el peso del oxígeno, 16, multiplicado por 3. Y eso sería igual a 27 por 2, que me da 54, más 16 por 3, que me da 48. Y eso sería igual a 54 más 48, serían 102. 102 gramos pesa este óxido de aluminio. Entonces ese número lo coloco acá, 102 gramos. Y ahora sí, si todos los cálculos me quedaron bien, el balance en masa me debe dar a ambos lados igual. 4 por 27, 7 por 4, 28 y 80. Entonces el aluminio aportaría 108 gramos. Y coloco acá el símbolo de elemento para saber quién aportó esa masa. Más 3 por 32 me daría 96 gramos, aportó el oxígeno. Y eso debe dar igual a 2 por 102 me daría 204 gramos, que es el resultado que tenemos al mezclar estas cantidades de sustancias de óxido de aluminio. Y si todo estuvo bien, la suma de los reactivos debe dar igual a la masa de los productos, y 108 más 96 lo podemos confirmar en la hoja de cálculo. 108 más 96 nos debe dar 204. Y ahí está. Entonces 204 gramos en los reactivos serán iguales a 204 gramos en los productos. Y ese es el balance de masa. Recuerde que acá este es el balance en moles, que esta parte es para calcular el peso molecular de esta sustancia. No entra en el balanceo, ¿sí? Que este es el balance en moles o en número de átomos, pero este es en balance en masa. Es decir, si usted quiere hacer esta reacción, debería pesar 108 gramos de aluminio, mezclarlos con 96 gramos de oxígeno, y eso tendrá unas condiciones para que se convierta en 204 gramos del óxido de aluminio. ¿Qué nos queda faltando? Clasificar el óxido. Entonces, el óxido, esto es un óxido, y entonces voy nuevamente a la tabla periódica, miro a ver qué tipo de óxido es este, o cómo está con metal, que es el aluminio. Mire que acá está la diferencia entre los metales, los no metales y los que serían anfóteros o se comportarían como los dos. Entonces, este está con un metal, entonces esto sería un óxido básico. Y eso sería todo lo que habría que hacer en este taller.